Muchas gracias al Señor por esto. Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando todos en el libro de Isaías. Libro de Isaías, Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Y del capítulo 32 vamos a leer el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 32. He aquí que para justicia He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Ahí nomás, oramos. Gloria a Dios. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Padre bueno, y te damos gracias, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo tome el dominio, tome el control de todas las cosas, Señor, y reprenda toda operación del maligno, toda obra del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, se retiren todas las operaciones del mal y tu gracia abundante nos sea dada, Señor, en esta noche. Se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender con claridad todas las cosas. Padre bueno, gracias te damos, muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído el libro de Isaías, capítulo 32, verso 1, donde dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. He aquí que para justicia reinará un rey. Cuando el apóstol Pablo, él habla del mundo, y el apóstol Juan también, él habla del mundo, dice que el mundo, dice, está regido por el maligno. Entonces, el maligno está en el gobierno del mundo, y esto lleva a que sean todas obras de injusticia. Y la injusticia produce dolor, la injusticia produce angustia. Por ejemplo, el que va y roba, produce una angustia, un dolor en aquel que ha sido robado, porque es una injusticia. Aquellos que se hacen juicios y falsamente tuercen el juicio, cometen injusticia, y lo que producen es dolor en el corazón de aquello a quienes se lo afecta. Quiere decir que el mundo que está regido y dirigido por el maligno es un mundo de injusticia, de maldad, donde la maldad está en cada esquina. La operación del maligno está llevándose a cabo en cada lugar, porque es un reino de injusticia. No es lo mismo un reino de justicia que un reino de injusticia. El reino de injusticia trae dolor, trae tristeza, trae malestar. El reino de injusticia trae llanto, trae lamento. Sin embargo, un reino de justicia es diferente. En un reino de justicia no hay llanto, no hay tristeza, no hay amargura, sino que en un reino de justicia hay paz, hay regocijo, hay alegría, alegría espiritual. Por eso nuestra vida que nosotros hemos recibido, habiendo sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y recibiendo todos nosotros un reino que es inconmovible, hemos sido introducidos en un reino de justicia. Miramos hacia afuera y vemos el reino de las tinieblas, un reino de injusticia, de llanto y de dolor. Miramos para adentro al reino de Dios y vemos que el reino de Dios es un reino de justicia.
es un reino de paz, es un reino de alegría. Por eso acá dice, aquí dice, para justicia reinará un rey. Es decir, se iba a manifestar un rey que iba a ser justo, que iba a ser recto, que iba a dar un perfecto peso, una balanza justa y perfecta ante todas las cosas. Y cuando reina un rey de esta manera, para justicia, entonces los corazones cambian, las personas se le cambia su semblante, se le cambia su sentir. Es decir, hay justicia y donde hay justicia hay paz. No hay guerra, no hay tristeza, no hay amargura, no hay desigualdad, sino que hay igualdad y hay paz en todas las cosas. Entonces, nosotros miramos lo que dice este pasaje. He aquí que para justicia. ¿Por qué para justicia? Porque donde hay justicia hay paz. La justicia tiene una labor. La justicia produce un reposo. La justicia produce un descanso dentro del corazón de las personas. Entonces dice, he aquí para justicia reinará un rey. Ahora nosotros pensamos, ¿dónde hemos sido introducidos? En el reino de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? Un reino de justicia. ¿Y cómo es el cetro de Dios? Su cetro dice cetro de justicia. Quiere decir que nuestra vida, al momento de ser trasladado, tiene que ser una vida que ha cambiado, que ha sido transformada. Una vida que no produce más injusticia, sino que produce justicia en los corazones de los que lo rodean y en las acciones que hace. Las acciones. He aquí dice, para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, dice, como escondedero contra el viento. La maldad viene, aquel varón será como un escondedero contra el viento. El viento sopla, arrecia, golpea, pero dice, será aquel varón como un escondedero donde usted tiene un refugio, un lugar donde cobijarse, un lugar de donde huir de la angustia, un lugar donde tiene para huir de la desesperación, del mal. Por eso dice, un rey reinará en justicia y aquel varón será como un escondedero, porque cuando las cosas a nosotros malas nos suceden, nos golpean, nos quieren arrasar, ¿a dónde corre? ¿A dónde va el creyente? A Cristo Jesús. Él es el refugio para los que han creído en Él. Él es el escondedero contra el fuerte viento que quiere arrasarlo y que lo quiere devorar y arrastrar. Él es el escondedero. Entonces todos los que están siendo golpeados por el viento recio del mal corren a este varón de justicia y en Él encuentran un escondedero. Él lo defiende. Nosotros hemos entrado al reino de Dios, que es un reino de justicia. No es un reino de robo, el reino de Dios. Aunque muchos quieran manifestarlo de esa manera y el diablo se haya urdido manera de hacer creer a los hombres que el reino de Dios es todo un engaño y que solo le quieren sacar el dinero. No, no es así. El verdadero reino de Dios, donde han sido introducidos sus hijos, es un reino justo. Es un reino perfecto, es un reino de amor, es un reino de armonía, es un reino de paz. Afuera hay guerra, disensión, nación contra nación, hombre contra hombre, pero dentro del reino de Dios es un reino de paz, es un reino de alegría, es un reino de regocijo. Ese es el lugar a donde el Señor a nosotros nos ha traído, nos hizo parte del reino de los cielos. Nosotros, lo que hemos creído, somos el reino de Dios, somos el reino de Dios. El reino de Dios establecido sobre la tierra. Y acá dice así, he aquí que para justicia. Entonces, ¿para qué se manifiesta el reino de Dios? Para justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Nada. ¿Dónde hemos entrado? A un reino de justicia. ¿Y qué tiene que ver la injusticia en nuestra vida? Nada. Por eso la vida del creyente se ha producido en él un cambio, una transformación, una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre justo, santo, perfecto, que no hace injusticia, que ama a Dios y ama a su prójimo, que ama a los hermanos y se ayudan unos con otros. Un reino de justicia.
Es el libro de Isaías, Antiguo Testamento. Dice, he aquí para justicia reinará un rey, pero ya vino el rey. El reino de Dios ya se manifestó. Lo que creímos, entramos dentro de este reino de justicia. Por eso dice que aquel varón será como escondedero contra el viento. Entonces, si algún suceso tenemos con los vientos de la vida que nos golpea, ¿a dónde tenemos que ir? A nuestro escondedero, al Señor, a Cristo. Someternos debajo de Él, entrar en Él, permanecer en Cristo Jesús, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es el que nos da fuerza en nuestra debilidad, el que nos anima, el que nos dice a lo que hemos creído, no temas, yo estoy contigo, no temas, y afirma nuestro corazón para mantenernos en este reino inconmovible que no pasará, porque este reino no va a pasar. Suena la trompeta y el reino de Dios vuela al cielo, a su lugar. He aquí que para justicia reinará un rey para justicia. Ahora, nosotros miramos la palabra del Señor y el Señor nos llamó con un supremo llamamiento, nos tomó, llenó nuestro corazón de su presencia, nos tomó en sus manos y nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de este rey que reina para justicia. Somos parte nosotros de él. Por eso, ¿qué tiene que ver la injusticia con nosotros? ¿Qué tiene que ver el robo con nosotros? ¿Qué tiene que ver la malicia con nosotros? ¿Qué tiene que ver la truanería con nosotros? El engaño, las palabras torpes. ¿Qué tiene que ver si esas cosas no pertenecen al reino de donde nosotros hemos sido introducidos? Esas cosas pertenecen al reino de la injusticia, donde mora la maldad, la malicia, la iniquidad, el pecado, todo lo malo mora justamente en ese reino y nosotros no pertenecemos a ese reino, pertenecemos a otro reino, al reino de Dios, al reino de Dios. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro lugar. Por eso el profeta dice así, he aquí para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, dice, como escondedero contra el viento. Y será aquel varón como refugio contra el turbión. Ya es algo muy fuerte, es algo muy poderoso, ya es algo que destruye, ya es algo que derriba, ya es algo que produce mucho mal, pero dice que será como refugio. Entonces cuando escuchamos nosotros, vemos las situaciones como aquellos que están en guerra, suena la sirena de aviones, suena la sirena de peligro, ¿y a dónde corren? Todos corren a su refugio. ¿Y nosotros a dónde debemos de correr? En los momentos malos, en los momentos de persecución, en los momentos de angustia y de pesar, ¿a dónde debemos de correr? Corremos a nuestro refugio. Cristo es nuestro refugio, nuestro Señor, nuestro amor, nuestro gran amor. Por eso será escondedero contra el viento y contra el turbión, un refugio. Podría quedarme afuera a enfrentar el turbión. No, yo tengo un refugio a donde yo puedo huir. Tengo un lugar a donde yo puedo esconderme. Tengo a alguien que me defiende, alguien que pelea por mí, alguien que me dice, no temas, yo estoy contigo, alguien que alienta mi corazón, que cuando se desalienta viene y con una suavidad especial tranquiliza y alienta mi corazón como el suyo. Entonces, ¿nosotros a dónde tenemos que ir? A nuestro refugio. Cristo es un refugio. No tenga miedo, no tenga temor. Cristo es su refugio. Cristo es su escondedero. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Será como arroyos de agua en tierra de sequedad, donde va pasando por un desierto que
que no hay agua, sin embargo, dice, Él va a hacer como arroyos de agua en el tiempo de sequedad, donde nadie puede encontrar agua, se mueren de sed, buscan, van de mar a mar buscando para beber palabra de Dios, buscando de mar a mar palabra del Señor. Sin embargo, lo que estamos dentro de su reino tenemos nosotros agua en abundancia. Aunque el mundo esté en una tremenda sequedad, nosotros caminamos en el río de Dios y nos introducimos con las aguas hasta los tobillos y avanzamos, con las aguas hasta las rodillas y avanzamos, con las aguas hasta los lomos y avanzamos, porque el Señor nos está llevando. No tenemos temor, no tenemos miedo, sino que confiamos en el Señor, confiamos en Él. Por eso dice, y será aquel varón como escondedero, será como refugio, será como arroyo de agua en tierra de sequedad, será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Sombra de gran peñasco donde hace mucho calor que aún ni las lagartijas se pueden mantener en pie. Levantan dos patitas, la bajan, levantan las otras dos patitas para refrigerarse, la bajan, levantan las patitas y se van refrigerando la patita. Sin embargo, nosotros no tenemos necesidad de levantar nuestros pies. ¿Por qué? Porque hay un gran peñasco que nos va a dar sombra, un gran peñasco donde nosotros corremos, un gran peñasco donde va a haber descanso, descanso para nuestra alma, descanso. El mundo desesperado corre de acá para allá, del otro lado para el otro lado, sin escondedero. El viento del mal los lleva, los hace caer, se levantan, los vuelve a derribar. El turbión los levanta hacia arriba, los tira hacia abajo, se desesperan. Sin embargo, los que han creído en el Señor tienen refugio, los que han creído en el Señor tienen escondedero. El mundo corre desesperado, buscando agua y no la encuentra. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído, tenemos a la piedra viva, herida en el Antiguo Testamento, que salteó y dio agua al pueblo de Dios. Tenemos agua en el Señor. Tenemos agua. Un príncipe que reina con justicia. No es injusto, con justicia. Que es escondedero, que es refugio, que es agua para los que tenemos sed, que es sombra de gran peñasco. Verso 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Es decir, los que están dentro de este reino no van a tener oscuridad en sus ojos, ni tampoco vendrán sobre de ellos como catarata que no lo deje ver, sino que con claridad podrán ver y entender lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Sus oídos no se taparán, sino que se abrirán para oír lo que el Espíritu habla y dice a la congregación. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyeren, de los oyentes, dice, oirán, atén. ¿Sabe qué terrible es no tener oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Que la palabra del Señor sea como nada y quiera entender y no pueda entender y quiera percibir viendo, no vea. ¿Sabe lo que es eso? Como le pasó a los fariseos, que teniendo ojos para ver no veían, y Jesús le dijo, ciegos, ¿por qué? No podían ver las cosas espirituales. Sin embargo, mire lo que ha hecho Dios con nosotros. Limpió nuestros ojos, abrió los ojos de nuestro entendimiento y nosotros entendemos quién es el Señor. Le hemos recibido como nuestro Salvador, le amamos y ahora vamos detrás de Él para alcanzar su imagen, que es la voluntad de Dios, que lo que hemos creído alcancemos la imagen de Cristo. Por eso, a pesar de las situaciones que nos pasan, de las cosas que nos ocurren en medio de un mundo hostil al reino de Dios, nosotros seguimos marchando y vamos adelante rumbo a la perfección. Tenemos escondedero contra el viento. Tenemos refugio contra el turbión. Tenemos arroyos de agua para beber.
tenemos sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y nuestros ojos no se ofuscarán, los ojos de los que ven. Y nuestros oídos, los oídos oirán atentamente, escuchando lo que el Señor habla y nos dice y nos enseña. Y el 4 dice, y el corazón de los necios entenderá para saber. Por eso Dios nos vino hablando de su elección. Antes dice, lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, aquellos que no entienden, que no saben, que parece que ellos no pueden discernir nada. Eso, lo necio del mundo, lo que no tienen una sabiduría del mundo, que no han ido a grandes estudios, sino que se consagran al Señor. Ellos, los necios del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esos sabios que han estudiado en grandes escuelas, en grandes universidades, para avergonzarlo, un hombre como Pedro, que con una predicación 5,000 se conviertan, avergüencen a hombres de grandes estudios, que para convertir a un alma recorren el mundo para ser un prosélito. Y sin embargo, un hombre sin letra dio una predicación y 5,000 se convirtieron. Volvió a hablar, 3,000 se volvieron a convertir. ¿Qué poder había en él? El poder de Dios, el Espíritu de Dios sobre de su vida. No había un gran conocimiento, pero sí había una gran comunión con el Señor. Por eso nosotros dijimos, miremos la elección del Señor. No eligió a los sabios, no eligió a los inteligentes, no eligió a los mejores, sino que a los peores eligió Dios. ¿Para qué eligió Dios a los peores? Para hacer de los peores los mejores, según Dios y no según los hombres. Según Dios. Por eso dice, el corazón de los necios entenderá para saber. ¿Y qué ocurrió si él era alguien que no conocía nada? El Espíritu de Dios vino sobre de él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de temor de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él y se abrió su sentido y fue lleno de una sabiduría, no terrenal, sino espiritual. La sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. ¿Quiénes entendieron esto? El corazón de los necios. Los desechados, lo que nadie los quería. Eso los escogió Dios. Él los llamó. Nadie los quiere, no, que se vaya aquel, que se vaya el otro. No, esos inservibles no sirven. Sin embargo, a esos inservibles Dios los llamó. Y cuando esos inservibles se entregan en la mano del Señor, lo que sale de una piedra rústica, sale un diamante. Un diamante de una piedra rústica. En la mano del Señor sale un diamante. Por eso, el corazón de los necios van a entender para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Pero ese no era tartamudo, hablará rápida y hablará claramente. Pero si antes no se le entendía nada, ¿y cómo habla de una manera que aún al más simple entiende? Ajá. Cuando la mano de Dios y la operación de Dios está en una vida, usted ni se imagina los cambios y las transformaciones que Dios hace. Los hijos y las hijas profetizan, los jóvenes ven visiones, los ancianos sueñan sueños, sobre los siervos y sobre la sierva es derramado este espíritu, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de temor del Señor, este Espíritu Santo dentro del corazón de ellos. Y los necios se hacen sabios con una sabiduría no terrenal, espiritual, del cielo, sabiduría superior. Por eso dijimos que esta sabiduría que Dios le da a los que han creído en Él, es una sabiduría que los grandes intelectuales nunca la van a poder adquirir, porque esta es una sabiduría dada de parte de Dios a los suyos que han creído y mediante la fe reciben de su espíritu, y por su espíritu las revelaciones de cosas que no se encuentran en los libros humanos, no se encuentran ahí. Solo se encuentra en el libro de Dios y son reveladas por Dios a los suyos. Los intelectuales pueden saberse la Biblia de punta a punta, pero el conocimiento de la letra nada más. Pero ¿y qué de la revelación? Porque la letra lo pueden tener todos los hombres,
pero la revelación es para los hijos, para nosotros, los que hemos creído y los que hemos entrado dentro del reino del Señor. Para nosotros son las revelaciones de Dios. Entonces dice, y el corazón de los necios entenderá para saber. Cuando escucharon a Pedro que hablaba la palabra de Dios, dijeron, ¿de dónde sabe este letras? Mira cómo habla. Mira las palabras profundas que dice. ¿De dónde sabe este letra? Cuando Dios pone la mano en alguien, hasta el diablo se asombra de lo que produce el Señor. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y hablará claramente. Rápida y claramente. Así que he aquí, para justicia reinará un rey. Y el rey ya reina. Cristo es el rey, Señor de señores, príncipe de paz, rey de reyes, nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesucristo reina y la justicia reina en el reino de Dios. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. La justicia de Dios es perfecta, alegra el alma. La justicia del Señor es maravillosa y gloriosa y produce paz, produce gozo, produce alegría. Los que están dentro de su reino, manto de alegría es sobre de ellos. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Padre bueno, gracias por este gran amor con que nos has amado. Nos has llamado, Señor, y nos has quitado de un mundo de corrupción, de un mundo donde el maligno reina, la maldad, Señor, la necesidad, Señor, reina, y nos has introducido en el reino de tu amado Hijo, donde no falta el pan, ni la alegría, ni la justicia, ni el regocijo espiritual. Padre, gracias. Gracias por esa bendita sangre derramada para nuestra salvación. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya.